Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Tengo mi tierra, tengo mis raíces, tengo un corazón con muchas cicatrices, tengo mis temores, tengo mis penas, porque tengo sangre que recorre por mis venas. Tengo mi alegría, tengo mi llanto, a veces creo que tengo poco teniendo tanto. Tengo mis preguntas, ¿dónde, cómo, cuándo? Tengo a mi madre con todo su santo. Tengo paciencia, tengo sentido común, el menos común de los sentidos. Abrigo pa'l frío, mi piel pa'l sol. Tengo mi cultura, tengo mi folclore. Mis vicios, mis trucos, mis fobias, mis mañas. Tengo mi percepción que siempre me acompaña. Tengo mis ancestros y mi presente. Tengo a los míos, sí, tengo a mi gente. Tengo una patria, tengo una vida, tengo un pasado que no se olvida. Tengo mi orgullo, mi fe bendita, lo mío es mío, no me lo quitas. Tengo una patria, tengo una vida, tengo un pasado que no se olvida. Tengo mi orgullo, mi fe bendita, lo mío es mío, no me lo quitas. 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 Lo mío es mío y nadie me lo quita. Tengo una patria, tengo una vida, tengo un pasado que no se olvida. Tengo mi orgullo, mi fe bendita, lo mío es mío, no me lo quitas. Tengo una patria, tengo una vida, tengo un pasado que no se olvida. Tengo mi orgullo, mi fe bendita, lo mío es mío, no me lo quitas. Lo mío es mío y no me lo quitas. Lo mío es mío, no me lo quitas. Lo mío es mío, no me lo quitas. Lo mío es mío, no me lo quitas. Tengo tu poesía con tu boca que es la boca mía. Lo mío es mío, no me lo quitas. Yo tengo a mi cholita que me da vida bonita. Lo mío es mío, no me lo quitas. Tengo todo aquello de Acachimba que es mi vida. Lo mío es mío, no me lo quitas. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Muy buenas noches, queridos oyentes de Equipa Radio de nuestro programa Ñukanchi Illata Kashpa. Les damos la bienvenida a un nuevo programa dominical. El día de hoy estaremos acompañados por dos personas muy importantes que estarán abordando acerca del extractivismo epistemológico. Hoy nos acompañan desde diferentes partes del mundo, nuestra compañera Verónica Yuquilema y nuestro compañero que también nos ha acompañado en diferentes programas, Inti Cartuche. Les vamos a dar la bienvenida, no sin antes del recibimiento siempre de nuestra conductora. Sisa, muy buenas noches, ¿cómo está todo? Shinami mashikuna, alituta tukuya mashikuna, Saraguro llaqtapi uyaqkuna, Yacuambi kitipi, kaya Azuay markapipi, shinabon kiti mashikunatapish. Shunkumanta napanchik kunan kay inti punlla kanchis raymi ishkay waranga ishkay chunga watapi kutin kankunawan rimankapaq kanchis. Imamanta rimashun kunan mashikuna, kutin kankunawan rimanakunkapaq shamunchik ishkay sumaq mashikunawan. Paykunaka achkatami yachan ñukanchik runa kawsaymanta, ñukanchik cosmovisión nishun. Chaymantaka ñukanchik kay rimaypika ashtawan munashkanchik extractivismo epistemológico ishkay niki nishun.
Hablando compañeras y compañeros, buenas noches. Este programa llega a ustedes otra vez con el tema extractivismo epistemológico, la segunda parte. En esta oportunidad, pues vamos a conversar con nuestros grandes profesionales, grandes jóvenes, la compañera socióloga Verónica Yuquilema. Ella es una mujer puruá de la provincia de Chimborazo, pero que en estos momentos se encuentra fuera del país realizando estudios y conocimientos y compartiendo sus experiencias de aquí como pueblo nativo en Europa, en Suiza, creo, nos dijo. Pues bienvenida a la compañera Verónica Yuquilema y también saludamos de igual manera a nuestro compañero sociólogo Inti Cartucci Bacasela, un compañero de Saraguro, haciendo sus estudios también fuera del país, en la Ciudad de México. La formación de ellos es tan importante para los pueblos indígenas, pues para ir abriendo debates, ir abriendo conocimientos, ir tejiendo conocimientos desde nuestras realidades con los intelectuales de la sociedad urbana, de los intelectuales que yo digo mestizos que siempre nos están dando hablando. Pues antes de comenzar, compañeras y compañeros, queremos también saludar y dar el agradecimiento a nuestros auspiciantes, a Fundación Pawai en la persona de Andrés Bailey, que nos apoya en este programa, también a la joyería Uranio de su gerente propietario don Manuel Maxi, que está en la avenida Loja y la Guayaquil. Pues él nos acompaña financiándonos, escuchando, haciéndonos promoción. Y de igual manera a la cooperativa Índico, que son las tres instituciones que nos apoyan para poder seguir llegando con estos temas, discutiendo, conversando y llevando las ideas hacia otros lugares. Con esta indicación, pues, Mashikuna, Yishamushkakachun, Napanchi, Shungumanta, compañera Verónica, comencemos con un saludo. Bienvenida a este programa. Nos indica su nombre, un poco de lo que no pude indicar y dar un saludo para comenzar ya con nuestro tema. Bienvenida. Allí tuta tukui kai anta uyarita uyakuna, pagini pani kai kikingunata mashisisa, mashisairi, shinayata mashinti, kaita kai sumak ruraikunata yaupanman apamushpa katishkamanta nachu, kushikuni, shinallata ashata ñukanchik yachashkata kikinkunaman convidangapak, shinallatak riksichingapak, shinallatak yachangapak shamupashkanchik y paginipani kai convidaymanta. Bueno, soy Verónica Yuquilema Yupangi, como lo había dicho ya la compañera Sisa, soy del pueblo Puruá. Viví también hace más o menos 2 años en Saraguro, ¿no? En la comunidad de Las Lagunas. Entonces estoy muy feliz también de ser parte de este programa el día de hoy. Agradezco mucho la invitación para compartir, ¿no? Para compartir nuestras experiencias, no solo desde la parte académica, sino sobre todo desde donde aprendemos, ¿no? Que es desde la yacta, desde nuestros abuelos, nuestras abuelas, y también, claro, desde el aporte que nosotros dentro de la academia también, o dentro de los espacios universitarios hemos podido aprender y también reaprender y desaprender también. Entonces, bueno, ahora me encuentro en Austria, estoy viviendo en Viena hace más o menos 1 año y bueno, estoy muy gustosa de estar aquí compartiendo con ustedes. Yupaychani maishi Verónica kambak suma yue manta kay ukupi ashtawan rimanakushpakatishun. Yupaychani maishi Verónica. Kunan ñukanchi shuk mashi invitanishun intita alli shamushka kapachun mashi inti rimapa ima shuk mensajita mashi uyaqkunata katikunata kushpa. Alli shamushka kachun inti. Bueno, yupaychani kay rimanakuyman karamushkamanta shinallatak Masauta rimagrinchik imashina ñukanchik yuyaymanta yuyaykunata charishkanchik shinallatak kay sumak tema nishkata rimangapak kaypi kapanchik yupaychani. Yupaychani mashi inti, yupaychani kambak suma yuyay, kambak
disposición pachatakushpa kay ñukanchik mashikunaman kipa radio comunitaria man rimangapaj. Kipa radio comunitaria mi kankunamanka suma yuyaykunata apamun. Kipa radio comunitaria es el espacio para ir tejiendo nuevos pensamientos, nuevas ideas, para rescatar nuestra voz, la voz de las mujeres, la voz de los jóvenes, la voz de las personas mayores que están invisibilizados. Para eso es Kipa Radio y por eso es nuestro programa. Con estos saludos vamos a comenzar con los compañeros, con las compañeras también, diciendo compañeras y compañeros para los dos, que cómo le podemos entender este extractivismo epistemológico, cuáles serían un poco los fundamentos, porque hablamos de epistemología, y también un poco ahí que nos vayan explicando si el extractivismo solamente es entendido como minería, como petrolera, un poco relacionando con eso y poder entender desde qué situaciones lo podemos ir hablando, este extractivismo epistemológico. Si es reciente, desde cuando surge, un poco con eso quisiéramos comenzar. Por ser mujer, comenzaríamos con la compañera Verónica y luego Inti. Bueno, sí, yo pienso que estos términos que se vienen usando, estos conceptos que se vienen utilizando desde, digamos, no desde hace poco, pero ya en un buen tiempo, solo que se empieza a visibilizar ahora, ¿no? El tema del extractivismo epistemológico con ese concepto. Pienso que justo nace de compañeras, especialmente compañeras indígenas también, no solamente de América Latina, sino también de América del Norte, ¿no? Que nos invita, ¿no? Nos invita o más bien invita a quienes están dentro de la academia a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre lo que implica el trabajar con las comunidades, desde las comunidades, y no como lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? De la academia, que mayormente es una academia, o los académicos y académicas que dominan, digamos, el pensamiento, no son indígenas, y por ese mismo motivo ha predominado, ¿no? La objetivización que se hace a las comunidades, o el únicamente ver a las comunidades como materia prima, ¿no? Ese es uno de los grandes fundamentos de este extractivismo epistémico, ver que el conocimiento de las comunidades no es posicionado como conocimiento o como pensamiento, sino solamente como una materia, ¿no? Una materia prima más que da contenido a lo que los grandes pensadores y pensadoras que no son indígenas quieren mostrar, ¿no? Entonces, ese pensamiento, ese dominio que tienen los grandes pensadores no indígenas, digamos, sobre el pensamiento indígena, está lleno, digamos, de un pensamiento colonial, ¿no? Que viene de la mano de un racismo bastante fuerte, ¿no? Que hace que ellos sigan reproduciendo sistemáticamente por eso se llama extractivismo, ¿no? Esa extracción de nuestros conocimientos, pero no poniéndolos en un lugar de reposicionamiento, sino como un concepto más, ¿no? Es decir, lo que hace el extractivismo epistemológico es despolitizar, ¿no? Las vivencias y las experiencias que el pensamiento y el conocimiento indígena tiene. Entonces, eso es una de las grandes, digamos, como propuestas que hacen especialmente compañeras indígenas, ¿no? Que empiezan a luchar dentro de la academia también para que se pare con ese pensamiento colonial de apropiación que hacen de nuestro conocimiento, ¿no? Que ocurre justamente con las investigaciones, con las tesis, con las monografías, que en las universidades, ¿no? De las grandes ciudades promueven, ¿no? Pero no para, como digo, no para reposicionar nuestro pensamiento, sino nuevamente para utilizarlo, nuevamente para dominar, nuevamente para asimilar. Y yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? de esta lucha. O sea, que se pare con esa asimilación. Yo pienso que esta idea del extractivismo epistemológico justamente surge de este proceso histórico,
extractivismo, de proceso de dominación que ocurre, ¿no? Solamente en la cuestión de conocimiento, de pensamiento, sino también de recursos naturales, ¿no? Y por eso hay ese paralelismo, ¿no? El extractivismo tiene que ver también y está muy relacionado incluso con esta idea de apropiarse, ¿no? De dominar, de usurpar ese conocimiento o los recursos naturales también. ¿Para quién? ¿No? ¿Para quién? Para ese pensamiento colonial y sobre todo también para este pensamiento capitalista, ¿no? O sea, porque ese conocimiento que nosotros y nosotras tenemos en las comunidades, ya sea en forma de pensamiento, de conocimiento o también de recursos naturales, lo que hace digamos, el sistema capitalista, colonial y también patriarcal es convertirse en dueño, ¿no? O sea, negocia con nuestro conocimiento y a nosotros, como siempre, nos deja nada, ¿no? Ellos solo se apropian o sea, sustraen toda nuestra riqueza y luego ellos desconocen a los dueños de ese conocimiento, ¿no? Pues bueno, yo lo dejaría por ahí, seguramente también Inti nos puede ir compartiendo ahí como más, yo lo dejaría por ahí, es un poco lo que quería compartir en esta parte. Muchas gracias, compañera Verónica. Hemos tenido una definición en palabras sencillas para que nuestros oyentes, para que la sociedad, la juventud y los pueblos indígenas podamos a veces entender muy bien que cuando nos hablan de un extractivismo minero comparado con un extractivismo epistemológico. Muchas gracias. Continuamos. Mashi Inti, Matajningi, Kan Yuyaita, Karapa y Kanchima, Tupuikunama. Creo que lo que decía Vero es importante partir de esta idea que puso sobre la relación que tendría esto del extractivismo epistemológico con el colonialismo, ¿no? En el sentido de que, digamos, una de las cosas más que están centrales, digamos, en la idea del colonialismo, pues es que se jerarquiza, digamos, a las sociedades, ¿no? En una sociedad que trabaja, que se coloca en una posición de trabajo y la otra sociedad que no trabaja, ¿no? Digamos, si uno revisa un poco la historia de la colonia en América Latina, pues se puede dar cuenta de que en términos generales se podría decir, o sea, encaja en este esquema, digamos, de unas sociedades sociedades dominadas que se disponen para el trabajo y las sociedades que dominan, que en cambio lucran o se aprovechan del trabajo ajeno, ¿no? Pero digamos, esa forma primordial de jerarquización pues también se refleja en una forma de jerarquización del conocimiento también, digamos, porque cuando las personas que son parte de la sociedad colonizada pues se dedican, digamos, solamente o son, digamos, en este caso, en un proceso de trabajo, solo se dedican a hacer, digamos, la parte del trabajo, también implica un conocimiento y ese conocimiento a la vez también va quedando subordinado, digamos, en el mismo proceso del trabajo. Por decir, si es que un conocimiento de una comunidad, por ejemplo, en agricultura, digamos, si los saberes de las comunidades se ponen a trabajar en pos de una empresa, o en el caso de la colonia de las haciendas, pues también no solamente es el trabajo, sino también es el conocimiento que esas personas de las comunidades están poniendo en el proceso de trabajo, ¿no? En el momento de que trabajan, pues también no es solo la actividad física, no solo es la fuerza física, sino también un montón de conocimientos. Entonces, en ese sentido, esos conocimientos también van quedando, digamos, históricamente subordinados hacia los que digamos, hacia los que aprovechan, digamos, del trabajo ajeno, ¿sí? En ese sentido, pues sí, se podría hablar también, digamos, de extractivismo en el mismo sentido, en el paralelo a cómo los recursos naturales y el trabajo de las personas han ido históricamente quedando en manos de otras personas o de otra sociedad en este caso, ¿no? Pero como digo, ahí en ese proceso de colonización también los saberes también han ido quedando también, digamos,
en manos de otras personas, digamos, o esta sociedad dominante también va aprovechando no solamente el trabajo, sino también de los conocimientos, ¿no? Que son parte, digamos, de un conjunto de un conjunto, digamos, que el trabajo de las personas no está separado del conocimiento, del saber. Entonces, en ese sentido, cuando ocurren ahora ya en la actualidad también los procesos de extractivismo minero o petrolero también, se sabe, por ejemplo, que en la Amazonía, pues muchas veces los procesos de ir colonizando para las petroleras también han sido acompañados de la entrada de muchas farmacéuticas, ¿no? De empresas farmacéuticas que van como quien dice detrás o acompañadas, digamos, del extractivismo petrolero. Entonces, ahí como que podemos ir viendo que cómo van enlazados, digamos, estas dos dimensiones de un mismo proceso, digamos, ¿no? Que es, creo yo, que tiene que ver con la colonización o el colonialismo, ¿no? Entonces, por ahí yo le entendería. Yupaychani Mashi Inti por la idea. Entonces, continuando con esto, un poco retomando la última parte que dice Inti, la cuestión de la apropiación de los conocimientos que quedan subordinados en los trabajos, estaríamos entonces hablando de que primero, antes del extractivismo epistemológico, la base fundamental sería el extractivismo económico, con el cual empezaron en 1492 en la colonia. Y entonces ahí quisiéramos un poquito, tal vez Verónica nos pueda explicar entonces, es lo fundamental, primero el extractivismo económico para que se dé el extractivismo epistemológico. Y que a lo mejor en este momento nos encontramos tal vez más ya con el extractivismo epistemológico, que ya es la destrucción total, quizás ya no solo la parte económica, o estoy un tanto equivocada en eso como para poder entender mejor cuando hablamos desde el sistema colonial, la apropiación del trabajo y de los conocimientos. O sea, yo le entiendo como un poco ver, entonces es fundamental la parte del extractivismo económico para iniciar. No sé si hay alguna idea un poquito que aclarar ahí, tal vez como Mashi Verónica y también Inti. Sí, sí, yo pienso que tal como dice Inti y como también usted, Cisa, nos comenta, yo pienso que el extractivismo económico va de la mano del extractivismo epistemológico, ¿no? Porque desde que empieza también la colonización, las dos cosas van de la mano, ¿no? Por un lado, lo que ocurre es, digamos, una apropiación de la riqueza, en este caso en específico de la fuerza de trabajo de hombres y mujeres indígenas, negros y negras también. Y por otro lado, la apropiación de las tierras, ¿no? Y por otro lado está la apropiación de los territorios, que es otra dimensión súper importante a tener en cuenta, ¿no? Y la otra, digamos, la otra apropiación que ocurre es de nuestro conocimiento, de nuestras epistemologías, ¿no? Por un lado, la apropiación, pero por otro lado también la muerte, digamos, o la invisibilización, el desprestigio de nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, en un primer momento, claro, hay como una fase de apropiarnos algunas cosas que son estratégicamente buenas para los colonizadores. Ellos se apropian y dicen que son de ellos, ¿no? Ya sea recursos naturales, ya sea conocimiento, ya sea instituciones incluso, ¿no? Instituciones ya sean jurídicas, sociales, políticas, económicas, ¿no? Eso se apropian lo que a ellos les conviene. Y por otro lado sucede la otra cuestión, que es lo que no sirve, lo que no les es útil a su proceso de civilización, ¿no? Entonces lo desprestigian, lo invalidan, ¿no? Entonces eso ocurre, por ejemplo, en nuestro caso, con la lengua, ¿no? O sea, tal como en este momento está ocurriendo el quichua es una de las lenguas en peligro de extinción, ¿no? Ocurre en toda nuestra epistemología. Ahí hay un sociólogo portugués que habla para eso específicamente como el epistemicidio, le dicen, ¿no? Ellos. O sea, es la muerte a propósito y súper premeditada de nuestro conocimiento, ¿no? Es decir, lo que no les sirve para su proyecto de civilización o lo que se opone a ese proyecto de civilización, entonces ellos lo eliminan completamente. Entonces hay un proceso consciente, sistemático de eliminación de nuestro conocimiento.
Y eso ha sido claro, desde 1492 hasta nuestros días, y ha ido solamente cambiando de nombre, de concepto, ¿no? Entonces, eso incluso, como digo, hasta ahora sigue ocurriendo. Y ahora, por ejemplo, si colocamos eso, ¿no? La cuestión de ese extractivismo económico con el extractivismo epistemológico, que digo, ¿no? Es una cuestión que va en comunión, o sea, son complementarios, no están separados. Yo pienso que eso es importante comprender, ¿no? O compartir, ¿no? Y entender para la reflexión de saber que el sistema capitalista va así, ¿no? Está en comunión, está complementado con el sistema colonial, o sea, esos dos sistemas no pueden estar separados, y también no podemos descartar siempre el sistema patriarcal, que son como tres ejes que tienen que estar siempre comprendidos de forma integral y de forma conjunta, ¿no? Entonces, si colocamos esos tres sistemas de extractivismo, de apropiación, ya en nuestro contexto, por ejemplo, eso sigue ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de extractivismo económico es muy evidente, ¿no? O sea, lo que ocurre, como decía Inti, con las empresas mineras solo se entienden a partir de la presencia luego de farmacéuticas, ¿no? De cómo ellos siguen apropiándose, y por eso hay toda una regulación en este momento súper fuerte, ¿no? A favor de la biodiversidad y de los saberes ancestrales que le llaman, ¿no? Porque ha habido una apropiación histórica y sistemática hasta ahora. E incluso recuerdo que cuando porque trabajaba también en una ONG, trabajé en una fundación de derechos humanos en Ecuador, recuerdo, por ejemplo, el caso de los compañeros guaraníes, ¿no? Que en algún momento una empresa estadounidense solamente extrajo muestras de sangre a muchos compañeros guaraní de una comunidad, y luego patentaron la sangre de los compañeros guaraní, y es una cosa inédita y una cosa terrible, que eso ocurre en el siglo XXI, o sea, no está ocurriendo en 1492, sino en el siglo XXI, ¿no? Entonces, esta es la apropiación, ¿no? Es un ejemplo de una apropiación que, digamos, de un extractivismo económico que va de la mano de un extractivismo epistemológico, ¿no? Porque es el conocimiento de los compañeros y compañeras, ¿no? Que simplemente se mercantiliza porque le conviene a este sistema, ¿no? Este sistema que sigue dominando. Entonces, pienso que, como decía, ¿no? Yo siempre trato de analizar las cuestiones o de mirar en nuestra vida cotidiana cómo estos dos sistemas no dejan de ser como compañeros, ¿no? Compañeros que van caminando de la mano, porque eso ha ocurrido históricamente desde los procesos de colonización hasta ahora. Bueno, que seguimos viviendo, ¿no? Un colonialismo súper fuerte y que se puede evidenciar incluso dentro de las propias universidades, dentro de los propios, digamos, centros de saberes que tienen un pensamiento bastante colonial en nuestro país incluso también, ¿no? Eso podría... Compañera, antes de que se me vaya la idea, nos hablaba de esta cuestión terrible dentro de este extractivismo epistemológico, cuando nos dicen que ciertos investigadores tomaron la sangre de los compañeros. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos de patentizar, de tomar las muestras en el fondo? ¿No podríamos a lo mejor nosotros saber qué pasaría o para qué? ¿Cuáles eran los objetivos de fondo de querer hacer todas estas cuestiones de tomar la sangre de estas personas que a lo mejor ni siquiera ellos conocieron para qué estuvieron haciendo? Exactamente. Lo que ocurre con ese tipo de, digamos, de investigaciones perversas, ¿no? Súper perversas, súper, además, o sea, digamos, inhumanas incluso, ¿no? Es hacer uso experimental, ¿no? A nivel químico, a nivel biológico, a nivel genético incluso, del ADN, digamos, de la sangre, y hacer uso, ya sea para medicamentos, ya sea para cualquier tipo de cuestión en la industria farmacéutica, ¿no? O sea, el ADN o el componente específico de la sangre de los compañeros y compañeras podía ser usada para, por ejemplo, crear un medicamento, ¿no? Y luego, claro, ese medicamento llegaría a las propias comunidades guaraníes, digamos, por decirlo así,
en forma de una pastilla, en forma de un jarabe, no sé, tantas formas que se pueden utilizar. Y además los compañeros tendríamos que comprar nosotros como ecuatorianos, incluso los compañeros como también, comprar ese medicamento hecho con su propia sangre, ¿no? Y ahí está lo perverso de cómo funciona este extractivismo, ¿no? Que es, como digo, económico y epistémico también al mismo tiempo. Entonces, es un poco así, digamos, ya llevado a un grado de perversidad, digamos, de este extractivismo, o sea, llegar a comercializar con tu propia sangre y que después tú, o sea, como que tú entregas tu materia prima y además es un pensamiento súper inhumano, ¿no? Y después tienes que comprar el producto elaborado, ¿no? O sea, te llevas mi sangre y luego yo tengo que comprarte en forma de pastilla o en forma de algún medicamento, algún tipo de medicamento, ya sea, no sé, inyecciones, incluso, no sé. Eso, bueno, es una cuestión que a nivel químico ya no podría como entrar a detalle porque es un campo que no domino, pero es un poco esa la idea, ¿no? Yo, Pachani Mashi, Verónica, es una cuestión terrible que realmente no, personalmente no he sabido, y yo creo que la mayor parte de las personas no sabemos, sino hay personas que trabajando dentro de eso han sido testigos reales de este extractivismo epistemológico. Continuamos un poco con el compañero Inti sobre el mismo, explicándonos ya usted nos dijo que son dos cosas que van de la mano y el compañero Inti también lo trató de explicar de esa manera, estos dos tipos de extractivismo, el económico y el epistemológico. ¿Qué otros tipos más, Inti, podríamos ir adentrándonos ya más de lo que nos explica un caso concreto, Verónica, de otro tipo de extractivismo epistemológico que está presente y que a veces no siquiera nos damos cuenta, nosotros mismos en las comunidades, en la organización, a veces nos prestamos para hacer ciertas cosas sin que nosotros estemos conscientes de esa manera de ser objetivizados, de ser apropiados. Un poco en esa línea continuamos, Inti, contigo. Creo que es como para poner como un ejemplo más contemporáneo, digamos, también como para ir entendiendo, podríamos decir en el caso del summa causa, por ejemplo, ¿no? Que digamos que a partir de los procesos políticos y las luchas sociales en América Latina, pues se pusieron de moda, entre comillas, ¿no? Esa noción, ese concepto, ¿no? Que obviamente ha surgido desde los pueblos. Por ahí podemos poner un ejemplo, ¿no? Como también es una forma de extractivismo, ¿no? O sea, de cómo ciertos gobiernos, ciertos estados, digamos, usaron esa palabra, ¿no? Esa noción. Pero con otros fines, incluso yéndose en contra de los mismos pueblos desde donde salió desde donde ha emergido o se ha cultivado ese concepto, esa noción, ¿no? Entonces, pues el extractivismo epistemológico pues tiene que ver con una acción de poder también, ¿no? Obviamente, ¿no? De poder, por un lado, de las grandes empresas, como ya hemos mencionado, de las farmacéuticas, pero también, digamos, desde instituciones del Estado, ¿no? También pueden funcionar de esa manera, ¿no? En el sentido de que, y como decía la compañera también, pues a veces no nos hemos cuestionado en ese sentido esa apropiación de saberes que se han ido dando en el tiempo, ¿no? Por decir, semillas que se van investigando, pero o gente que puede ser de una multinacional o del Estado que va a una comunidad y encuentran unas variedades de semillas y que luego toman esas semillas, van, estudian y ya después aparecen en el mercado, ¿no? Pero la gente que ha puesto, digamos, su energía en cultivar esas semillas, ese saber, etcétera, pues generalmente no conocen, ¿no? Para qué se han realizado esas investigaciones y en qué se han beneficiado, ¿no? Generalmente no hay una retribución, digamos, de ese conocimiento que se ha extraído, ¿no? Sino más bien, a veces, como decía la compañera Vero, pues también más bien toca pagar por ese conocimiento que antes se sabía, ¿no?
por un conocimiento propio, digamos. Entonces, en ese sentido, digo, es importante pues ir como un poco reflexionando sobre cómo a veces sin darnos cuenta pues estamos entregando un saber, ¿no? Y no creo que la cuestión sea decir que no se pueda compartir los saberes, porque de hecho más bien la forma en cómo los pueblos indígenas en general y las comunidades pues han criado saberes a través de compartir, pero en otro contexto, en un contexto tal vez más de una relación de intercambio de saberes más equitativo, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de extractivismo, pues estamos hablando de que hay una relación de poder detrás de eso, entonces no hay como así de buenas a primeras, pues establecer una relación recíproca, digamos, de decir las comunidades pueden compartir un conocimiento, pero con un acuerdo, digamos, un acuerdo previo en el qué se va a hacer con ese conocimiento y para qué y cómo va a volver hacia sus portadores, ¿no? Sus criadores, ¿no? Entonces, y esa misma lógica, pues, se ha trasladado a las grandes academias, ¿no? Como decía la vez anterior, pues, hay que recordar que la antropología, sobre todo la antropología, pues, es una ciencia de origen colonial, ¿no? Que se crió justamente en la época de las grandes colonizaciones, en el sentido de ir como estudiando a la gente que colonizaba, ¿no? Entonces tiene aún, obviamente, ha ido cambiando y se ha ido autocriticando también, pero hay eso detrás, ¿no? No quiero decir con eso que no hay que estudiar la antropología, sino que más bien hay que darse cuenta de que cómo se puede usar eso, ¿no? Pero lo que iba es, entonces estos procesos de cómo se ha ido también construyendo el conocimiento y la academia en Europa, pues también han partido mucho de esto que estamos hablando, del extractivismo, ¿no? Porque muchos conocimientos, no solamente, digamos, en este caso de agricultura, de agronomía, sino también otros conocimientos de la misma filosofía, la concepción que los pueblos hemos desarrollado, pues también han ido a parar en otros lugares y a veces no nos damos cuenta porque tal vez les dan una vuelta y después ya parece como que fuera algo nuevo, ¿no? Por poner un ejemplo que se me viene ahora, hay algunos nuevos estudios sociales que empiezan a hablar como de la concepción, por ejemplo, el mismo Einstein, ¿no? Cuando descubrió su teoría de la relatividad, ¿no? Y salió a decir que el mundo es el espacio-tiempo inseparable, ¿no? Pero claro, uno cuando revisa nuestra propia concepción de Pacha, por ejemplo, entonces también se da cuenta de que esos son conocimientos que han estado ahí, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que Einstein haya robado el conocimiento, sino que quiero decir es que esas cosas pueden ocurrir y a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que ha habido también gente que visita las comunidades, escucha algo, y luego va a la academia y le da una vuelta y le pone un montón de teorías y luego nos dicen que eso es algo que crearon allá, ¿no? Y acá quedamos como que nunca hubiéramos sabido nada. Entonces, por eso creo que es importante como ir reflexionando sobre esto en términos sencillos, como decía la compañera Cisa, pues para que nosotros mismos vayamos entendiendo, ¿no? El otro ejemplo más que puede ser más cotidiano es la misma cuestión de los transgénicos, ¿no? De cómo las grandes empresas se van apropiando de las semillas, ¿no? Van a una comunidad, cogen una semilla, luego la modifican y luego nos van a vender, ¿no? Y eso implica que a la larga crea una dependencia también, que eso también es la otra dimensión del extractivismo, o sea, no en el sentido de, por ejemplo, cuando una minera o cuando una petrolera ha ido a comunidades en la Amazonía, no es que una de las cosas que ha hecho es crear una dependencia de los pueblos hacia la empresa minera, ¿no? Entonces, tal vez podríamos pensar en el caso del conocimiento, pues también va creando en el momento que sea propia, también podría ir creando como una dependencia de conocimiento como un despojo de conocimiento, porque ya vamos perdiendo nuestros propios saberes y esos saberes pues nos va a tocar ir comprando, ¿no? Que es lo que a veces ocurre. Ahí podríamos entonces hablar también, en otras palabras, sería igual el término decir asimilación para las dos, asimilación, aculturación, en vez de decir lo epistemológico quizás,
o cuál sería ahí una diferencia con asimilación. Porque si asimilación, aculturación, también decimos vamos perdiendo nuestra identidad, nuestros saberes, nuestro conocimiento. ¿Que iría también por ese camino o sería quizás más profundo de lo que estamos hablando del extractivismo epistemológico? Yo creo que es como parte no sé si será como tanto asimilación, pero es como, repito, como una dependencia que va creando, yo creo, en el sentido material, pero también en el sentido cultural también y epistemológicos, en la forma en cómo conocemos el mundo. También en el momento de que se va perdiendo eso, pues también vamos como, porque al final ninguna sociedad puede vivir sin una forma de conocer el mundo, pero como se pierde, entonces no quiere decir que vamos a quedar sin una forma de conocer el mundo, sino más bien vamos adoptando otra. Entonces, en ese sentido, capaz sí podríamos hablar de una asimilación, ¿no? Ahora a mí un poco más, Verónica, sobre ese punto. Sí, se me ocurría justo una duda también acerca de todo lo que han sabido manifestar nuestros compañeros, y era más o menos en el sentido de que ya suceden todos estos casos, como el caso de los transgénicos, como el caso que ha sucedido con el compañero de la Amazonía, pero por ejemplo, actualmente ya por parte, digamos, en el caso de Ecuador, existe ya una aprobación donde se permite, digamos, la importación de semillas, por ejemplo, llevándole de la mano lo que es el tema de los transgénicos. Desde nosotros, o bueno, desde el lado, digamos, en el que nosotros nos encontramos, ¿cómo podemos hacer frente justo a estos extractivismos? ¿Qué podemos hacer para evitar que suceda, o, como decía al principio, hacerle frente a esto? Bueno, en la cuestión de los transgénicos en específico, creo que es bastante complicado, porque es una batalla, digamos, yo digo una batalla con el capitalismo transnacional, ¿no? Es decir, es como estar luchando con, por ejemplo, Monsanto, que es uno de las grandes transnacionales que está, que domina, ¿no? el mercadeo de las semillas transgénicas. Entonces, digamos, es una lucha que yo pienso que se está dando muy fuerte también en nuestro país y que se ha conseguido. Y creo que una de las grandes cosas que se ha conseguido es que esté una prohibición expresa en la Constitución, aun cuando sabemos que eso puede también ser letra muerta, ¿no? Sin embargo, pienso que una de las grandes cosas que ya está ocurriendo es la defensa y yo digo la organización siempre, ¿no? La organización es la base de cualquier, de sostener esas luchas nuestras en contra de cualquier tipo de extractivismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el tema de las semillas transgénicas, ¿no? En contra de lo transgénico, ha sido la lucha de los movimientos campesinos, indígenas, ¿no? Y también de algunas organizaciones que han apoyado eso a través de acciones legales, a través de acciones constitucionales que han permitido frenar, ¿no? Y de alguna manera esa lucha es permanente, es persistente. Entonces yo pienso que de igual forma como lo que sigue ocurriendo con la lucha en contra de los transgénicos, eso mismo es lo que debemos hacer nosotros y nosotras dentro de las comunidades. Es decir, nosotros y nosotras tomar digamos, como ese poder que tenemos también, ¿no? Digamos, asumir esa responsabilidad que nos corresponde también de defender lo que es nuestro y de defenderlo de forma activa, ¿no? De defenderlo de forma, digamos, de poder poner a nuestro conocimiento, ¿no? A nuestros conocimientos en la cuestión epistémica hablando, ¿no? Porque lo epistemológico básicamente es nuestras bases de conocimiento, o sea, en qué se basa nuestro pensamiento a nivel de la nacionalidad quichua, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas bases de conocimiento? Por ejemplo, una de los grandes principios que sostiene esta gran epistemología nuestro ser y estar es la minga, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo a partir de estos fundamentos epistémicos nosotros vamos asumiendo esa defensa, es decir, por ejemplo, con lo que decía Inti, ¿no? O sea, el summa causae es un concepto que nace de las comunidades
¿no? Es un concepto que nace de la vida en las comunidades. Y ahora vemos cómo ese concepto ha ido por el mundo, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que se ha despolitizado. Es decir, ¿qué quiere decir despolitizado? Le ha quitado, ¿no?, el sentido que tiene el summa causa y para nosotros y nosotras. Es decir, que solamente se queda el concepto, ¿no?, pero se vacía, ¿no? Se saca todo el contenido real y empieza a ser usado incluso por las grandes corporaciones, ¿no? Porque ya, digamos, y es de eso lo que decía también la compañera Sisa, ¿no? Esa es la asimilación dentro del extractivismo epistémico. Es decir, coger un concepto, ¿no?, que está bonito y que se globalizó, digamos, pero que solamente quede en el concepto bonito, pero en la práctica ya no tenga nada que ver con el concepto que nació en nuestras comunidades. No es la esencia que se tiene, eso es lo que... Exactamente, ¿no? Entonces, ahí, digamos, qué es lo que nosotros y nosotras tenemos que hacer y podemos hacer. Primero es, como yo digo, ¿no?, organizarnos, ¿no? Organizarnos y empezar a asumir un papel activo en reconocer nuestro conocimiento primero, porque yo siento que también todos estos siglos de dominación que continúa siendo tan fuerte, ¿no? El colonialismo continúa siendo tan fuerte, nos ha quitado digamos, no, la esperanza no nos ha quitado, por suerte, y esperamos que no nos sigan quitando, pero nos han llevado a desvalorizar lo que es nuestro, lo que somos, lo que están en nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, yo solamente para dar una cuestión así, un ejemplo muy, muy pequeño y que yo siempre agradezco mucho haber tenido un tiempo de vivir en Saraguro. Entonces recuerdo que en la época, claro, yo estaba viviendo en la comunidad y todo, ¿no?, en Lagunas, y se me ocurrió escribir un artículo, ¿no? Y ahí recuerdo que en la época quería escribir algo sobre la vida en la comunidad, ¿no? Cómo era la vida en la comunidad. Y quería escribir algo relacionado con lo ecológico, ¿no? Y recuerdo que en la época se hablaba mucho de estos conceptos, ¿no? Que se usa mucho en Europa, por ejemplo. Y esta es una cosa bien interesante, ¿no? En Europa se habla mucho aquí es la gran invención, ¿no?, de las 3 R's digamos, para cuidar el planeta, ¿no? Reusar, reducir y reciclar. Nos dicen que son las grandes lineamientos para combatir, ¿no?, también el cambio climático, que realmente sí, ¿no? Pero sí ya, digamos, y esto es la invención de Europa, por decirlo así, se tiene esa concepción. Entonces, de tal forma que cuando que la gente que viene aquí a Europa dice, en Europa hacen eso y qué buena práctica, ¿no? Entonces, eso hay que llevar a todos nuestros países. Y cuando uno va y cuando uno se recuerda de su vida, ¿no?, nosotros y nosotras como quichuas, ¿no?, nosotros toda la vida hemos hecho eso. Toda la vida hemos reusado, reciclado y reducido, todo el tiempo venimos haciendo y hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo aquí como para la conversación y para reflexionar justamente de estas apropiaciones que existen, ¿no? Y no solo las apropiaciones, sino como digamos, como el dominio que tienen, ¿no?, Europa y Estados Unidos también en dominar el concepto o las categorías, digamos, a nivel ya de discurso, ¿no? Entonces dicen, bueno, aquí ellos crearon eso, ¿no? Entonces tú vas a las comunidades, y yo recuerdo, ¿no?, estando ahí en Saraguro, yo decía, pero aquí los compañeros siguen haciendo su vida, reduciendo, reusando, y ellos ni se cuestionan eso porque ellos lo hacen en la práctica, ¿no? Lo hacemos en la práctica. Entonces, eso es una forma, ¿no?, de cómo nosotras y nosotras podemos, ¿no?, digamos, vivir nuevamente y admirar y volver a querer, volver a abrazar, yo digo, esos conocimientos que están ahí y que Europa lo que ha hecho y lo que hace también, incluso en este caso, dentro de Ecuador, las comunidades mestizas es apropiarse de esas vivencias que nosotros, porque ellos mismos nos han enseñado a desprestigiar, a sentir vergüenza, todo eso, ¿no? Entonces,
como ellos mismos, ellos hacen eso para nosotros, pero ellos a su vez están como no enalteciendo eso y lucrando de eso, haciéndose famosos de eso, ¿no? En cambio nosotros estamos no totalmente saliéndonos de, más bien abandonando nuestros conocimientos, y yo pienso que eso es una de las grandes cosas que nosotros y nosotras como comunidades y como pueblos y nacionalidades podríamos hacer, ¿no? Debemos hacer, para que no siga ocurriendo eso, porque yo creo que sí tenemos una responsabilidad. Sin embargo, no es toda la responsabilidad. Yo pienso que esta es una corresponsabilidad en donde, por supuesto, la mayor responsabilidad la tienen, ¿no?, los académicos y académicas que van a las comunidades, y no tienen ningún sentido de reciprocidad, como decía Inti. Yo creo que la reciprocidad es un elemento súper importante, ¿no?, en este reposicionamiento de los investigadores e investigadoras que vayan, ¿no? Y no solamente para el caso de personas que sean indígenas, sino también, digamos, no indígenas, sino también para nosotros como profesionales quichuas. Nosotros también tenemos responsabilidades, ¿no? Y tenemos que hacerlo también cómo nosotros retribuimos a las comunidades con nuestro conocimiento, que también se debe a ese esfuerzo que las comunidades siguen haciendo por resistir, ¿no? Entonces, bueno, ya hablé mucho, entonces es un poco eso que quería como compartir. Muy importante estas cuestiones prácticas, porque en verdad cuando se habla en la primera parte no parece que hablamos solo una cuestión un poco más teórica. Ahora queremos, o sea, con ejemplos realmente para ir entendiendo, y agradezco, compañera Verónica y a Inti, de hacer esta reflexión en el sentido práctico, como que nosotros no estamos pensando. Ahora entonces yo voy a hacer una pregunta, si creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Si ya estamos conscientes de que el extractivismo epistemológico es destruir todos los conocimientos, es destruir lo que es la forma de conocer, de ser y estar en nuestro mundo, en nuestra realidad, para imponernos un conocimiento superior, eurocéntrico, occidentalocéntrico. Mi pregunta va, como académicos, como profesionales intelectuales que sabemos de los pueblos nativos, de los pueblos indígenas, ¿en qué medida han dado un pensamiento, un giro decolonial, un pensamiento descolonizador que nos incentive a las organizaciones, a las comunidades, a la misma familia, como para poder ir aportando de nosotros, o mejor estamos incentivando a la misma cuestión de la destrucción de nuestros conocimientos? Por ejemplo, hablamos en el campo del derecho, de lo jurídico, de la medicina. O sea, un poco de ese punto de vista quisiera ver si es que estamos aportando, existen aportaciones, y qué debemos hacer ahí para cuestionarnos a la academia de las universidades, que a lo mejor estén haciendo toda esta cuestión de un epistemicidio de nuestros conocimientos. Cualquiera puede ayudar contestando y comentando y reflexionando sobre eso. Con Inti comencemos, ya. Sí. Pues creo que en ese sentido de qué es lo que, digamos, como académicos o investigadores de pueblos y nacionalidades, pues una de las cosas que yo creo que ha sido importante es justamente como hacer visible de que hay de que también, digamos, a pesar del proceso de colonización, ha habido ahí todavía muchos saberes que han sobrevivido, ¿no? Y creo que a partir de ahí también se han ido construyendo, y ya más en la actualidad, digamos, con todo el proceso organizativo de los pueblos y nacionalidades, pues ha habido una propuesta más, digamos, interesante, más allá de los errores y todas las cosas que uno puede criticar, pero digamos, hay como hay procesos de construcción de conocimiento alternativo que creo que esos son importantes, pues, retomar, ¿no? Justamente en este sentido de que estas experiencias, pues, de alguna manera pueden servir y han servido también para cuestionar esta cuestión del extractivismo, no sé, en el sentido de cómo la academia, a veces la academia tradicional, digamos, se apropia de los saberes y se da todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que en esas experiencias y en estas propuestas
educativas o académicas que se van construyendo desde pueblos y nacionalidades es importante porque pues ahí se puede ir construyendo otro tipo de conocimiento, otro tipo de epistemología, si se quiere, ¿no? Otra forma de construir o de acceder al conocimiento que no sea, digamos, que no signifique apropiación del saber, ¿no? Sino más bien cómo ir a partir de esos saberes que están aún en las comunidades, pues ir desarrollándolo junto con las comunidades y junto con los portadores de los saberes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, he conocido algunas experiencias de cómo se van trabajando, por ejemplo, metodologías más participativas, como se dice, ¿no? Metodologías que no parten, digamos, de la necesidad del investigador o del académico solamente, sino que parten, digamos, más bien de una necesidad de la comunidad, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de vista ya es como ya podría pensarse como una ruptura, digamos, de esa forma tradicional de construir conocimiento, porque ya no es un deseo o una intención, pues, que es individual y que sale de un espacio ajeno a los portadores del conocimiento, que por otro lado, digamos, históricamente siempre se ha construido como objetos de conocimiento, no como sujetos, ¿no? O como portadores de conocimiento, sino como se decía al principio, pues simplemente cuando hablamos de extractivismo epistemológico, pues estamos hablando de que igual que en la parte económica, pues la concepción es que voy a la naturaleza y la considero como un objeto y extraigo los recursos, ¿no? Desde ahí. En el caso de la academia, pues a veces van a las comunidades y se considera como un objeto, ¿no? Que se puede coger y llevarse simplemente, ¿no? Entonces, a partir de concebir, digamos, a las personas como sujetos o como portadores o como creadores de un conocimiento, pues también ya es parte de romper esa forma, digamos, dañina de construir conocimiento. Entonces, creo que ahí pues hay estas experiencias en donde si logramos hacer que, digamos, que partamos de que sean los propios sujetos, las propias comunidades las que también participan en la construcción de la metodología, incluso del objetivo, del para qué queremos conocer algo, de para qué queremos hacer una investigación, pues también eso es una forma de ir rompiendo esta forma de extractivismo epistemológico, ¿no? Porque las comunidades ya van a ser parte, de alguna manera pueden tener un mínimo de control sobre ese proceso de investigación, ¿no? Y al ser parte también, pues también se puede incentivar, digamos, a promover a que los portadores, los mayores, que en las comunidades que tienen muchos conocimientos también se sientan valorados, ¿no? O sea, que sepan que lo que ellos saben, pues sirve, ¿no? Y que tiene un valor. Y que no solamente ese valor se va a ir afuera, digamos, de su comunidad o de su control territorial, sino también, pues, es algo que ellos pueden como, de alguna manera, valorar y también desarrollar, ¿no? Entonces, por ahí creo que tal vez una de las cosas que se me ocurre que se podría como ir pensando como pueblos y nacionalidades, ¿no? Porque también la otra cosa es que podemos nosotros también ir a la universidad, pues, y repetir las prácticas que se dan ahí, y en ese sentido pues no hemos aportado mucho porque simplemente aprendemos, no digo que esté mal aprender otro tipo de saberes, pero también hay que tener un mínimo de crítica, ¿no? Hacia qué cosas nos sirven y qué cosas no sirven y qué metodologías han sido contrarias a nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, como digo, repito, no se trata de decir no a conocimientos de otros lugares, sino más bien a cómo esos conocimientos pues podemos aplicar, pero también cómo podemos hacer para que nosotros podamos tener como pueblos también un cierto tipo de control sobre lo que generamos, ¿no? Y que no sea así simplemente un lugar o una cantera para sacar saberes y conocimientos que luego no sabemos en dónde van a parar, ¿no? Eso. Gracias, Cinti. Para un poquito que termines ahí, o sea, si mejor damos la palabra a la Mashi Vero para que nos explique un poco más, tal vez quiera decirnos algo más sobre este punto.
Sí, yo pienso que justo como dice Inti, yo estoy de acuerdo también con la propuesta, ¿no? Yo pienso que también hay caminos recorridos en otros pueblos, también en otros pueblos indígenas, ¿no? Que, por ejemplo, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, que también ya vienen activamente asumiendo esta crítica, ¿no? En contra de este extractivismo epistemológico, ¿no? Y yo pienso que eso es bien importante como aprender, ¿no? Aprender de esas experiencias para cómo nosotros poder también llevarlos a nuestros contextos, ¿no? Entonces yo pienso que una de las cosas que dice Inti, por ejemplo, el tema de asumir un papel de protagonistas como comunidades, como sujetos de ese conocimiento, ¿no? Como poseedores de ese conocimiento, como dueños de ese conocimiento y dueñas de ese conocimiento, pienso que ese es fundamental, ¿no? O sea, ver que lo que nosotros tenemos es conocimiento. Yo pienso que esa es una de las grandes e importantes cuestiones, ¿no? Para, digamos, dar la vuelta a esta lógica objetivizante del extractivismo epistemológico que hace la academia eurocéntrica, no occidental. Entonces pienso que es eso, asumir y poner y reposicionar nuestro papel. Y por otro lado, yo pienso que en ese camino de reposicionar nuestro protagonismo como poseedores de conocimiento y poseedoras de conocimiento, pienso que también es fundamental asumir estos acuerdos, ¿no? Que decía Inti también hace un momento. O sea, acuerdos en donde nosotros como comunidades, ¿no? Y como poseedores de conocimiento, acordemos con las personas que quieren venir y quieren contribuir a las comunidades. Yo pienso que eso es fundamental, o sea, que tanto como las comunidades contribuyen a nuestros procesos académicos, también tiene que haber una responsabilidad del otro lado para contribuir a nuestras comunidades. Y eso se tiene que hacer en acuerdos de reciprocidad, en acuerdos de respeto, sobre todo, de saber que tanto el conocimiento que viene de las universidades como el conocimiento que está en las comunidades están en una igualdad de valor, no tienen el mismo valor. Entonces pienso que eso sería una cosa importante, ¿no? Como asumir ese papel en acuerdos horizontales, ¿no? Reales, pero además, reales y efectivos, en donde las comunidades se sientan a gusto con ese papel del o de la investigadora y que respondan a las necesidades, ya sean coyunturales, pueda que incluso, no sé, puede ser que en las comunidades necesiten, qué sé yo, talleres, capacitaciones, cualquier otra habilidad que incluso pueda ser más allá de la cuestión de nuestro propio conocimiento, puede ser otro tipo de habilidades que los investigadores e investigadoras tengan y que sea útil para las comunidades. Pienso que de esa forma también se puede ir construyendo esos diálogos, ¿no? Yo pienso que es importante eso, construir diálogos entre las comunidades y los investigadores e investigadoras para que salgamos de esa jerarquía que decía, para que rompamos con esa jerarquía que decía Inti, ¿no? O sea, es importante digamos, como ir aminorando esa brecha que se tiene, ¿no? Entre el conocimiento de la universidad y el conocimiento de las comunidades, ¿no? O sea, estamos en igualdad de conocimientos, o sea, tanto el saber que nosotros tenemos en las universidades, cuanto el saber que tenemos en las comunidades tienen el mismo valor y además la misma riqueza, ¿no? Solo que eso es lo que, digamos, este extractivismo epistémico y además este pensamiento eurocéntrico ha hecho, ¿no? Durante todos estos siglos, jerarquizarlos y quitar el valor que tienen nuestras comunidades y darle un poder así tan hegemónico a este conocimiento occidental de la ciencia, ¿no? Que solamente dicen que la ciencia es la única que va a resolver los problemas del mundo y diciendo que lo nuestro es solamente una tradición, es una costumbre, es un mito, ¿no? O sea, así desprestigian nuestro conocimiento y no, nosotros también hacemos ciencia, nosotros también hacemos conocimiento, nosotros tenemos conocimiento. Entonces pienso que eso es fundamental al momento de hacer estos acuerdos, ¿no? Estos acuerdos
entre las comunidades que ya se vienen dando. O sea, ya muchos, yo he tenido colegas, ¿no?, que están muy conscientes. Además, creo que eso es importante de la responsabilidad de las investigadores e investigadoras, que, como digo, sobre todo las que no son indígenas, tienen que concientizar, ¿no? Concientizar cuál es el objetivo de, digamos, de estar haciendo lo que están haciendo. A quienes quieren, o sea, cuál es la utilidad que tiene para las comunidades más allá de sus propios intereses. O sea, no solamente se tiene que centrar en mi interés como individuo, sino en el interés colectivo. Y ahí es como quitar, ¿no?, un poco ese pensamiento también que tenemos creados en las academias occidentales, ¿no?, de solamente aprovecharnos, ¿no?, de solamente seguir, como digo, esto del extractivismo. Entonces, pienso que es una de las cosas una de las prácticas así que ya en algunos lugares se está llevando a cabo, ¿no?, de crear acuerdos que sean útiles para las comunidades. Sí, yo creo que es interesante esta reflexión, como decía nuestra Mashi Verónica, de parte de la academia, de los intelectuales indígenas, los intelectuales nativos. Sin embargo, mi pregunta, mi cuestionamiento va, ¿qué podemos hacer? Porque, como por ejemplo, Lian Beta Samosaki, una mujer indígena de Canadá en el 2013, es el que comienza cuestionando esta cuestión del extractivismo epistemológico. No obstante, en nuestras comunidades muchos investigadores van, nos sacan la información y luego ni siquiera nos citan. Entonces yo digo, debemos nosotros, los pueblos indígenas, hombres y mujeres intelectuales, empezar también, como ustedes bien lo han dicho, de aprovechar esos instrumentos de la escritura, de la otra lengua, del castellano, del inglés, del chino, lo que sea, para dar a conocer nosotros mismos, nosotras mismos, nuestros conocimientos. Pero ahí mi cuestionamiento, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? Cuando unas personas, los protagonistas indígenas somos sujetos para escribir, la sociedad no le valora, porque hay un intelectual, el que escribe, ese es el científico, hablando de literatura, por ejemplo, un poema que haga una mujer indígena no es valorado dentro de la élite intelectual de los literatos, entre comillas. Entonces, lo mismo pasa con la cuestión de que si nosotros escribimos y no se valora porque la sociedad es capaz como para poder cuestionar, como para poder hacer planteamientos y esto de manera científica y aportar. ¿Cómo podemos romper eso entonces? O sea, porque en este momento yo veo muchos investigadores, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, hacer un convenio de reciprocidad con los investigadores. Se van a las tesis doctorales, a las tesis de grado, aplican encuestas, luego ni siquiera sabemos para quién se fue, a dónde se fue, porque nunca vuelven a nuestras comunidades. Y si vuelven, o sea, a lo mejor vuelvan, y yo he visto, soy testiga, vuelven con un criterio eurocéntrico interpretado desde el punto de vista de ellos. Entonces, mi cuestionamiento, yo quisiera que ustedes nos ayuden en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos romper esta cuestión? O sea, de que nuestros escritos de los pueblos originarios también sean valorados. ¿Cómo hacemos en la sociedad? ¿Cómo hacemos entender a esos intelectuales, entre comillas, son dichos científicos para todas las áreas? O sea, ¿cómo hacemos ahí? Porque siempre, o qué pesa, yo no quisiera decir yo, ¿qué pesa ahí para que la sociedad no nos valore nuestros escritos? ¿Qué pesa dentro de la academia? Si dicen, estos que informan, pero si no tienen ni título. O sea, ¿qué pesa ahí, compañeras y compañeros? Un poco por ese lado quisiera que eso es lo que nos han venido robando, apropiándose todo eso. O sea, ¿qué criterio, cómo podemos actuar ahí? ¿Qué mecanismos a lo mejor podemos llevar adelante? Yo solo le sumaría algo, perdón, antes de que puedan responder los dos compañeros. Es justo lo que mencionaba de que no se valoriza y cómo hacer, pero también para hacer de que dentro de nuestras propias comunidades, nuestros propios pueblos, muchas veces cuando los propios compañeros, digamos, indígenas se hacen o realizan temas investigativos, no son valorados por nuestros propios compañeros. Entonces, justo ahí, para complementar la pregunta que estaba realizando, digamos, la compañera Cisa. Ahora sí, adelante. Empezaremos con Verónica, creo que Inti concluyó hace un momento.
¿Empiezo yo? Sí. Ok. Bueno, sí, o sea, yo creo que es muy legítimo y muy cierto lo que la compañera Sisa nos dice, ¿no? Y realmente es una de las grandes luchas que se hace dentro de la academia eurocéntrica, ¿no? Y es una lucha que no se acaba y que no se va a acabar por mucho tiempo, yo pienso, porque para que la lucha dentro de la academia eurocéntrica termine, la academia eurocéntrica tiene que asumir un papel de responsabilidad real y poner en práctica un proceso largo y profundo de descolonización. O sea, mucha descolonización, y es un proceso que recién está empezando, ¿no? Recién está empezando, lamentablemente, de forma activa, digamos, ¿no? Y quizá hay algunos ya compañeros, profesores, profesoras dentro de las universidades que ya están, por fortuna, teniendo una mayor apertura o mayor concientización a eso, digamos, a salirse de ese canon, ¿no? De ese cuadrado occidental que se limita a pensar en la intelectualidad o el academicismo basado únicamente en un título, en una carrera universitaria, ¿no? Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Yo he conocido algunas experiencias, especialmente en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde empiezan ya por ejemplo, a llamar a los abuelas, a los ancianos, a las ancianas, conocedoras de, por ejemplo, de la medicina, de la justicia, ¿no? De distintas áreas, llevadas también como profesores y profesoras dentro de las universidades. No, claro que son intentos, ¿no? Son intentos que están ocurriendo, pero ya están ocurriendo. Yo pienso que eso es súper importante. No sé, en nuestro contexto, yo no puedo como referirme en específico al contexto ecuatoriano, porque cuando estuve en Ecuador no estuve dentro del ámbito académico, digamos, sino yo estuve más en un trabajo más de abogada de derechos humanos, ¿no? En la época, entonces no podría decir mayor cosa, pero de lo que yo he podido vivenciar, escuchar y conversar con gente de otros contextos es que ya ocurre ese tipo de avances, de pasos, digamos, dentro de las propias universidades eurocéntricas, digamos, en donde ya se empieza a luchar con procesos de prácticas de descolonización reales, ¿no? Eso pasó en Brasil, por ejemplo, en Nueva Zelanda también es otro contexto, ¿no? Que también está ocurriendo procesos similares, e incluso ya existen universidades indígenas, ¿no? Universidades, ¿no? que también están teniendo ya propuestas académicas, metodológicas, fuera de la esfera eurocéntrica, ¿no? Donde ya no se valora, por ejemplo, una tesis escrita, sino se valora, no sé, una obra de teatro, no sé, una escultura o una casa construida de barro, no sé, dependiendo de las necesidades de las comunidades, empiezan a tener valores diferentes también. Y empieza a darse ese valor académico, pero ya no desde el punto de vista eurocéntrico, no desde esa academicidad tan positiva, tan cuadrada, digamos. Entonces hay propuestas que ya están surgiendo, que ya hay seguramente en Canadá, en Estados Unidos, donde los pueblos indígenas también ya están así teniendo una lucha súper sostenida dentro de la academia, están ocurriendo, ¿no? Entonces yo pienso que eso es una cosa que es súper importante y en donde nosotros y nosotras como investigadores e investigadoras es fundamental asumir ese papel activo de lucha dentro de la academia eurocéntrica también. Y para eso, claro, nuestro papel es visibilizar, ¿no? Reposicionar nuestros saberes y nuestros conocimientos, ¿no? O sea, como decir, aquí estamos, estos somos y así somos, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, también tener esa seguridad de decir, miren, ustedes pueden decir lo que sea de suma causa, pero para nosotros y nosotras esto es, ¿no? Esta es nuestra lucha política, reivindicativa, y ustedes pueden entenderlo como ustedes deseen, pero para nosotros es esto, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ¿no? Dentro de la academia eurocéntrica creo que es uno de los campos. El otro de los campos yo pienso que ya viene de la mano de nuestras propias iniciativas. No, por ejemplo, yo pienso que el proceso de la pluriversidad Amau-Taiwá sí es un buen intento de construir otras formas de universidad también,
que es algo que, digamos, tampoco conozco tan de cerca, pero he podido leer algunas cuestiones, y además se toma también como referente dentro de los procesos de descolonización, ¿no? que yo he podido, ¿no? Escuchar acá en ponencias, por ejemplo. Pero también yo pienso que, por otro lado, creo que es fundamental la organización entre nosotros y nosotras como investigadores e investigadoras indígenas que estamos dentro de la academia. Creo que es fundamental para romper con eso que dice la compañera Sisa y también Zairi, ¿no? De romper esa hegemonía de qué es lo que se tiene que considerar como literatura, por ejemplo, ¿no? O sea, cuáles son los cánones, ¿no? O los requisitos que la literatura dominante eurocéntrica califica como los únicos válidos, ¿no? Entonces, para que eso se rompa, nosotros tenemos que poner nuestros propios parámetros también. Y yo creo que eso ya de alguna manera viene ocurriendo, ¿no? Con algunos encuentros que los pueblos originarios a nivel de América Latina han venido dando, ¿no? Pero yo creo que necesitamos procesos más sostenidos, ¿no? Donde nosotros y nosotras nos unamos. Realmente yo creo que el proceso histórico de lucha del movimiento indígena en Ecuador ha sido eso, la unidad y la organización. Y necesitamos hacerlo porque caso contrario vamos a seguir siendo, ¿no? De alguna manera, digamos, de esa periferia, ¿no? Que está bien. O sea, yo creo que podemos reivindicar esa periferia también, pero tenemos que hacerlo también de forma sostenida. Yo pienso que para eso necesitamos estos espacios, ¿no? Espacios donde podamos conjugar y podamos encontrar puntos en común que nos unan como pueblos y nacionalidades a un proyecto también, por ejemplo, no sé, de crear nuestros propios eventos de literatura, ¿no? Que ya están ocurriendo. Yo no digo, esto no es una cosa que uno se inventa, ¿no? Sino que ya, como yo pienso, solamente incentivar mayores espacios en donde podamos, no sé, pensarnos, ¿no? Yo creo que necesitamos pensarnos, sentirnos, ¿no? Sentarnos en círculo y empezar a reflexionar y a dar ese reposicionamiento de nuestro conocimiento. Pechani mashi Verónica Maizuma, Yuya, Iñachepi, Karachi, Yachirkami. Intimata Hashtawaningi, Kai Yuya Manta. Estaba sin el micrófono. Yo creo que solamente creo que la Mashibero ya dijo la mayoría. Es recalcar, digamos, el papel que tendría en esta lucha, digamos, por ir como reposicionando y protegiendo, digamos, los saberes de los pueblos y nacionalidades, pues creo que tiene un papel muy fundamental en la cuestión educativa, ¿no? De cómo se va construyendo, pues desde ahí otras metodologías, otras formas de construir conocimiento y a la vez también de ir planteando otras formas de conocer mismo, ¿no? Entonces, y creo que es importante en el sentido de que eso puede ir como apoyando y promoviendo a que se desarrolle más el conocimiento, ¿no? Y no solamente como rescate o como protección, sino sobre todo como se va desarrollando ya en la actualidad, ¿no? De acuerdo al contexto actual. Y por otro lado, pues ese mismo desarrollo también creo que podría fortalecer mismo el sentido de apropiación o de cuidado, digamos, del conocimiento propio, ¿no? Porque muchas de las veces creo que también lo que ocurre es que en el momento en que nosotros mismos a veces no valoramos nuestros propios conocimientos, entonces permitimos de alguna manera que esos saberes se queden disponibles pues para otras gentes que se pueden apropiar, ¿no? Entonces creo que el rato de que se va construyendo un modelo educativo en donde se va valorando esos saberes también, pues nos vamos apropiando de alguna manera, ¿no? Apropiando en el sentido no de propiedad, no sé, individual o propiedad privada, sino en el sentido de pertenencia, ¿no? De que se construya un sentido de que esos conocimientos nos pertenecen y que están en relación a nosotros y que es parte de nosotros. Entonces, también en ese sentido, la construcción de estas universidades que han ido apareciendo en estos últimos tiempos, digamos, de fruto de las luchas de las organizaciones indígenas, pues yo creo que más allá de las cosas que se puedan criticar o de las cosas que falten, pues son un paso inicial, digamos, a ir como
viendo las formas de cómo podemos como avanzar en ese tema, ¿no? Entonces, creo que es, como digo, fundamental en ese sentido, pues ir pensando mismo desde las comunidades cómo vamos a ser parte, digamos, de esos procesos educativos, ¿no? Porque también creo que, y haciendo autocrítica, pues también a veces lo que sucede en nuestras comunidades es que por el mismo proceso de colonización y de la dominación, pues también en el tema educativo, pues no nos hemos puesto como a pensar bien o hacer, digamos, eh, de cómo no nos hemos apropiado, digamos, de ese proceso de lucha en el tema educativo, ¿no? Entonces hemos dejado a veces como que otras personas o que solamente algunas ciertas personas se hagan cargo de eso y como que no vamos como ahí eh, siendo sujetos, ¿no? De colectivos de esa construcción y creo que eso es una debilidad, ¿no? Y creo que hay que ir como subsanando también, pues en este sentido de ir construyendo un conocimiento, una práctica de construcción de conocimiento que sea, que en la que podamos ser parte de y ser unos sujetos activos, como decía Machi Verónica, para que de alguna manera, pues, tener un mínimo de control sobre eso, un mínimo sí, de control, digamos, porque aparte, digamos, de más, si habiendo desde la parte más grande, digamos, pues de todo el sistema, pues es más complicado, ¿no? Como decías, tiene que ser un proceso también de descolonización que implica un montón de cosas, ¿no? Que recién están empezando y que son cosas que no tampoco a veces dependen mucho de nosotros, ¿no? Porque por otro lado también habría que pensar o habría que cuestionar también a la misma academia, ¿no? Tradicional. Claro. Porque también ellos también tienen parte en esto, ¿no? Porque un proceso de descolonización no es solamente una cuestión de indígenas, sino también No, de cómo la otra sociedad pues también va asumiendo ese papel, y en este caso específico la academia, los investigadores también cómo van a ir como cuestionándose hacia sí mismos su rol, digamos, en este caso de descolonización, el tema educativo. Entonces, pero por lo menos, digamos, desde las comunidades, pues tendríamos que asumir nuestro papel en ese proceso, ¿no? Y como digo, ese papel, pues es primero valorar nuestros saberes, nuestras formas de conocimiento y a la vez también ir viendo cómo vamos a desarrollar eso, ¿no? ujú. Cómo vamos a hacer que eso llevemos hacia adelante. Ahora, justo en ese punto tocabas algo, Inti, que tenía en la mente preguntar, pero bueno, si es que tal vez ya lo contestaste o lo contestaron, era, tenemos muy ya claro de que es un proceso de colonización, digamos, tanto desde la parte de lo educativo, una colonización, digamos, de la mente que tenemos, no solo como pueblo, sino como la sociedad misma en general, en donde estamos inmersos, pero asimismo, como voy a hacer un pequeño símil, digamos, como con el tema del machismo, es algo que también está metido, digamos, y se realizan prácticas que a veces ni siquiera muchas personas se dan cuenta que las realizan o que son prácticas que siguen reforzando ese sistema patriarcal. También en el tema del colonialismo también podemos llegar a replicar prácticas que justamente ahondan más bien este colonialismo. La pregunta sería entonces como qué actividades pequeñas o qué prácticas, digamos, podríamos realizar como para nosotros mismos comenzar a decolonizarnos o darnos cuenta de irnos zafando de ese pensamiento colonial en el que estamos inmersos. Para cualquiera de los dos que quiera empezar. Bueno, chuta, yo me voy a ver, bueno, yo pienso que sí, tanto como estoy muy de acuerdo con esa, digamos, esa analogía que hace Zairi, porque realmente yo pienso que, bueno, por un lado quería como hacer también, respaldar lo que decía Inti en relación a la responsabilidad que tiene la propia academia eurocéntrica, ¿no? En relación a este proceso de descolonización, por supuesto, cuando se habla de ese proceso de descolonización son quienes tienen en realidad esa gran responsabilidad, porque nosotros y nosotras como investigadoras somos, o sea, recién estamos tratando de incursionar en ese campo y dar un poco de batalla, ¿no? Sin embargo,
es un proceso súper exhaustivo, es un proceso bastante desgastante, ¿no? Entonces, la mayor responsabilidad es de los propios, de las personas que tienen ese poder dentro de la academia y que lamentablemente muy pocas veces se cuestionan, reflexionan alrededor de ese proceso colonial que ellos están reproduciendo internamente, ¿no? Y ese es el gran problema. O sea, no hay un proceso real de concientización de esos privilegios que ellos tienen desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso en comunión con lo que Zairi dice, ¿no? En relación a cómo, no, digamos, ahí sí nuestra responsabilidad como personas profesionales, académicos, académicas, que estamos también tratando de, o investigadores, investigadoras indígenas, quichuas, ¿no? En este caso muy específico, qué es lo que podemos hacer y es lo que, digamos, nos corresponde a nosotros hacer, es asumir procesos de descolonización también. Yo creo que eso es fundamental y para eso mi principal cosa, digamos, o herramienta que yo misma como persona he tenido que hacer es volver, ¿no? Yo digo, es un camino, tenemos que encontrar un camino de retorno a lo que es nuestro, yo digo, runa causa, ¿no? Un camino de retorno al respeto a nuestros abuelos, abuelas, a nuestros padres, madres, y un proceso de retorno a aprender nuevamente, ¿no? A amar lo que somos, ¿no? Y despertar, ¿no? Todo ese digamos, esos recuerdos que están en nuestro cuerpo, que están en nuestro cuerpo, pero también expresados en nuestra música, están expresados en la tierra, están expresados en las conversaciones, están expresados en nuestros alimentos, están expresados en nuestras prácticas cotidianas. O sea, volver a un camino de retorno, ¿no? Para reconocernos, ¿no? Para tener, como decía Inti, este sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, volver a mirarnos al espejo, y yo digo, ¿no? Mirarnos al espejo y saber quiénes somos, ¿no? Y yo creo que una de las grandes preguntas en algún momento de nuestra vida es quiénes somos, ¿no? Yo creo que cuando queremos responder esa pregunta, ahí es cuando empieza nuestro camino de retorno a nuestro runa causa, a quiénes somos, qué somos, por qué estamos aquí también, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza esa práctica concreta de descolonización, es decir, cuando vuelves al corazón del runa y dices, ok, estos somos, ¿no? Esto, nuestra tierra es nuestra base, ¿no? Nuestra base fundamental de vida, ¿no? Nuestros conocimientos son la otra base fundamental, nuestros abuelos, abuelas son nuestras académicas, nuestros académicos, ¿no? Cuando damos ese valor, le damos esa posición, ¿no? Ese trono, por decirlo así, a nuestros padres, a nuestras madres, cuando reconocemos y valoramos que ese conocimiento que tiene nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela, nuestro abuelo, es conocimiento, entonces ahí estamos ya volviendo o poniendo en práctica este proceso de descolonización. Y yo creo que eso es fundamental en nuestro caso porque, claro, son muchos siglos de desarraigo, ¿no? De desenraizamiento que nos llevan constantemente. Y ahí viene el tema de la educación. O sea, la educación ha sido una de las primeras herramientas, una de las grandes, no primeras, pero grandes herramientas para colonizarnos a nosotros y a nosotras. Y eso sigue vigente hasta ahora. O sea, no es algo que pasó en No sé si compartir como sí, justo estábamos, perdón que interrumpa, estaba justo con un problema ahí del el micrófono, creo. Si nos puede repetir las últimas partecitas que fue donde comenzó a cortarse, ya no se entendía, por favor, si está bueno, amable.
Bueno, chuta, ya no sé desde dónde, pero bueno, lo que estaba diciendo es como que pienso que es lo que yo podría compartir desde mi propia experiencia como persona, como mujer quichua, ¿no? Que se ha vinculado por cosas de este camino también en la academia. Es como para es una de las primeras herramientas de adoctrinamiento la educación y nosotros simplemente no estamos absorbiendo sin cuestionar y yo creo que eso es fundamental para nosotros como profesionales, como personas que nos estamos educando, siempre cuestionar ese conocimiento que nos están dando y cuestionarlo. ¿Por qué? Porque solamente ese es el único conocimiento válido. O sea, eso poner en cuestionamiento es fundamental, porque ¿por qué la historia que nos dan en la escuela tiene que ser esa la única historia? ¿Habrán otras historias, acaso? No, y hay muchas historias. A nosotros nunca nos enseñan, por ejemplo, que hace 30 años, ¿no? Ocurrió uno de los primeros levantamientos indígenas, ¿no? Que removió, digamos que revolucionó no solamente Ecuador, sino América Latina. No, eso no nos enseñan. Nosotros lo hemos tenido que aprender por nuestros propios medios. Entonces, cuestionar por qué no nos enseñan eso, ¿no? Y eso es fundamental porque esa es nuestra historia y nuestra historia no parte solamente desde 1492, nuestra historia parte desde muchos siglos antes de eso. Entonces, para nosotros descolonizarnos necesitamos volver a nuestra historia, reconstruir nuestra historia, volver a leer la historia y decir, a ver, ¿qué es lo que no nos enseñaron en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque eso no nos enseñan. Y para aprender tenemos que volver a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros padres, a nuestras madres, que todavía tienen que enseñarnos muchísimo. Y ellos son nuestros libros, ¿no? Ellos son nuestros libros, ellos son nuestros académicos, nuestras académicas, y por eso es importante que volvamos a nuestra raíz, sea donde sea. Ahora nosotros no solamente estamos en las comunidades, también estamos en las ciudades y también estamos fuera de los países del Ecuador, ¿no? Estamos en otros países. Entonces, volver a esa raíz implica muchas cosas, más allá de volver a esa propia, entre comillas, comunidad que se habla siempre, ¿no? Claro, volvemos a nuestras comunidades, pero esas comunidades están dislocadas en muchos espacios, ¿no? Pero lo importante es volver. Eso creo que es una de las prácticas que podría como compartir, es volver y cuestionar siempre, cuestionar esa historia oficial. Muchísimas gracias, Verónica Inti, te escuchamos, por favor. El micrófono. Gracias. Creo que voy a decir, perdón, alguna vez escuché a una pensadora medio interesante que decía que el proceso de descolonización es un proceso cotidiano, ¿no? Que no es una cuestión intelectual ni que es de un día o que ya se termina, ¿no? Sino es una cuestión cotidiana y que todos los días, ¿no? Uno se va descolonizando. Creo que eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque creo que en la práctica cotidiana, en la práctica, digamos, del día a día también, pues vamos haciendo eso que decía Vero, como de cuestionarnos las cosas. Creo que eso es fundamental. Aparte de la historia también, pues creo que el lugar en donde estamos, ¿no? O sea, el lugar donde nos han colocado como sociedad dominada o colonizada, y de qué forma podemos como ir saliendo de ese lugar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre con la palabra y con lo que ha significado ser indio, ¿no? Que es una forma en cómo, o sea, somos indios o hemos sido indios nombrados así desde 1492, ¿no?
pero digamos, todo ese proceso de lucha que se ha venido dando por siglos, pues ha logrado, por ejemplo, ahora hablando del primer levantamiento, el otro día le escuchaba a la compañera Blanca que decía, Blanca Chancoso, que decía, en 1990 la sociedad ecuatoriana ya no conoció a los indios, conoció a los quichuas, a los shuar, a los achuar, a los otavalos, a los araburos, a los nombres propios con los que nos autonombramos. Y eso es parte también de descolonizarnos. A eso me refiero con que cómo hacemos cotidianamente para salirnos del lugar en el que nos han colocado, digamos. La colonización nos colocó en el lugar del indio, ¿no? Y con toda la carga que eso ha significado, ¿no? Y cómo el proceso de descolonización, tal vez con la lucha del movimiento indígena, a podernos autonombrar como quichuas, como lo que somos realmente, ¿no? Y nos vamos quitando ya el lugar en donde nos colocó la colonia, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, como ejemplo, pues en la práctica concreta es ir cuestionando las cosas que a veces también nos dicen que tenemos que ser y que no tenemos que ser, ¿no? Porque también hay a veces, digamos, hay como muchos estereotipos en los que nos han encasillado también como pueblos indígenas, ¿no? Y que a veces no nos cuestionamos y simplemente vamos repitiendo algo que tal vez no fue siempre así, ¿no? Entonces, eso en lo cotidiano, pues hay que ir como criticando, poniéndonos a pensar, ¿no? En si lo que yo estoy haciendo, si mi práctica diaria de lo que hagan, de cualquier cosa en la agricultura o en las ciudades mismas, ¿no? Que preguntarnos de dónde viene y por qué, para qué sirve, ¿no? Y para qué está ahí, ¿no? Creo que eso es como parte de irse descolonizando poco a poco también, porque es un proceso también largo y que, como decía, pues nadie podría decir estoy ya totalmente descolonizado, porque de hecho es un proceso que se va dando día a día, ¿no? Y además una lucha también, ¿no? Porque no es que el proceso de colonización haya terminado con la colonia, ¿no? Sino que en el día a día también, a la vez que nos vamos, en esto al menos algunas personas que nos vamos dando cuenta de que hay cosas que nos van colonizando también, pues ahora mismo, ¿no? Entonces creo que es como una pelea ahí pues cotidiana en la que nos toca estar, ¿no? Entonces, y de ahí pues ya las formas en que cada quien pues vaya encontrando es aparte de la experiencia del lugar mismo en donde cada uno nos ha tocado vivir, pues que tal vez algunas personas el mismo proceso de vida nos ha colocado en los lugares donde nos ha tocado pensar algunas cosas y experimentar algunas otras cosas que tal vez otros compañeros no han tenido o cosas que nosotros también en cambio no hemos experimentado de otras personas. Entonces es muy complejo, digamos, pero yo creo que el punto central, más allá del lugar donde estemos, en la ciudad, en el campo, de las experiencias mismas que hemos tenido, pues es este punto de cuestionarnos la historia y cuestionarnos el lugar donde estamos, ¿no? Entonces, eso creo que para mí sería Sí, Sí, gracias, muchísimas Inti. gracias, Inti. Y perdón, si como ustedes saben, igual el tiempo corre cuando estamos ya en el tema de la radio, cuando estamos realizando estos programas. Yo les quisiera, justo viendo los últimos 10 minutos que tenemos, digamos, para concluir el programa, quisiera pedirles a ustedes una reflexión final de todo esto, de esta charla que es bastante enriquecedora, que es bastante de conocer, de saber cómo estamos, digamos, viviendo, cómo estamos llevando procesos nuestros hacia adelante. Agradecerles igual también por la participación y por la apertura igual a conversar de estos temas, que es súper importante que lo podamos hacer, y esperamos igual en sesiones futuras. Hace unos 15 días hablábamos de que al final de una serie de capítulos que tenemos pensado realizar con estos mismos temas, poder hacer un conversatorio un poco más amplio con la otra participante que también nos colaboró hace un par de semanas. Entonces eso, compañeros, unas reflexiones finales de su parte, les pediría, empezaría con Inti primero y concluiría con Verónica para hacer ya
el remate, digamos, desde Sí, Austria. antes de Saidi, por favor, y compañera Vero y Inti, para en la reflexión final quería preguntar, o sea, ustedes han hecho hincapié mucho en la decolonización, entonces yo en el mensaje final quisiera que lo enfoquemos. ¿Es una opción o una necesidad que no tenemos elección para futuro si queremos hacer esto de un cambio de las estructuras mentales? Y si de eso dentro, entonces nos vamos a las autonomías, ¿qué tal? O sea, un poco así en su reflexión final, porque esa pregunta quedó ahí. Muchas gracias. Inti, empezábamos contigo. Respondiendo a la pregunta que decían, creo que es como una necesidad, ¿no? O sea, para mí es una necesidad. No lo entendería mucho como una opción porque, no, o sea, al menos desde la perspectiva de un proceso de liberación o de liberación de autodeterminación como pueblos, pues es una necesidad descolonizarse, ¿no? Entonces, no sé qué podría decir al final, simplemente repetir, digamos, que es un proceso largo también, ¿no? Y que nos toca asumir a cada, como pueblos primero también y como personas, pues que en el día a día tenemos que ir como cuestionándonos algunas cosas que a veces pueden ser que pasen de ser desapercibidas, pero que están ahí, ¿no? Entonces, tal vez pensar siempre que detrás de las cosas que vemos, pues no siempre es lo real, ¿no? Hay cosas que se esconden, o que no siempre todo lo que vemos es tal como es, ¿no? Sino que tienen una historia y tienen un lado oculto también, donde están las cuestiones de la dominación y de la colonización. Entonces, más bien invitar a eso a las personas y los compañeros que nos escuchan, pues que vayamos como poniendo en práctica estas cosas, ¿no? Que no es, primero también que no es una cuestión intelectual, como decía, y eso también tiene que ver que no es una cuestión de académicos, ¿no? Sino más bien una práctica, digamos, de cotidiana que todo el mundo necesitamos hacer, indígenas y mestizos, ¿no? Si es que tenemos como en la mente al menos, digamos, una sociedad mejor, es una necesidad. Y en ese sentido, pues, todo el mundo tiene la capacidad y tenemos la capacidad como para ir cuestionándonos las cosas que hemos aprendido y como se decía al principio, pues también de ir reaprendiendo otras formas de relacionarnos entre sociedades distintas, ¿no? No desde la jerarquía, sino más bien como desde lo que han dicho el movimiento indígena siempre, desde la interculturalidad o desde una relación equitativa, no en todos los sentidos. Eso. Bueno, desde mi lado también, respondiendo a la compañera Sisa, yo pienso que sí, que los procesos de descolonización o los caminos de descolonización yo también considero que son una necesidad y además una necesidad urgente, ¿no? Que creo que es tanto para, digamos, en el caso de Ecuador, para la sociedad mestiza, cuanto para nosotros y nosotras también es una necesidad que además que es como urgente hacerla para caminar, para avanzar en la dirección de respeto, ¿no? A nuestras diferencias y de respeto digamos, a esas epistemologías justamente y a esas ontologías de vida, a nuestras formas de vida, ¿no? Que somos muchas, que somos diversas y que por eso mismo somos ricos, ¿no? Por esa misma diferencia es lo que realmente Ecuador es lo que es, ¿no? Entonces yo pienso que esos procesos de descolonización es una responsabilidad de todos y todas, ¿no? En distintas intensidades. Yo pienso que nosotros como pueblos y nacionalidades hemos venido haciendo ya mucho en relación a los procesos de descolonización y creo que nos queda mucho por hacer y eso hemos venido hablando en este programa, pero sobre todo a la población mestiza le queda muchísimo más camino. Y además es la tarea principal de ellos y de ellas volver a reconocerse dentro de lo que es el Ecuador, dentro de su mestizaje, reconocer quiénes son ellas y quiénes son ellos para poder construir realmente, y no solamente en la Constitución o en la teoría, lo que es el Estado plurinacional. Caso contrario, yo pienso que lo que nos sigue teniendo estancados es justamente esta crisis de identidad que los compañeros mestizos no logran resolver, ¿no?
Creo que nosotros como pueblos y nacionalidades estamos cada vez más yéndonos por este camino de volver al corazón, y quizá por ahí va mi última reflexión, de volver al corazón, de tener ese retorno a nuestro Runa Kausai, que como decía bien Inti, ese Runa Kausai también viene dinamizado, ¿no? Porque no somos piezas de museo, ¿no? No somos los estudios antropológicos que nos dibujaron, ¿no? Nos dijeron como este es el indígena y así es, ¿no? No, nosotros como quichuas también tenemos un proceso histórico, un proceso social que también ha ido batallando con la globalización, que también ha ido proponiendo un modelo propio de modernidad, ¿no? Un modelo que nos permita a nosotros ser y estar en este contexto de globalización capitalista, neoliberal, ¿no? También colonial, patriarcal, y en esa esfera nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo, además batallando y resistiendo, y no solo eso, sino también proponiendo nuestras formas de vida como modelos, digamos, alternativos a este desarrollo que nos sigue que sigue matando nuestra naturaleza, que sigue matando a los pueblos indígenas a lo largo del mundo, ¿no? Entonces yo pienso que eso nos tiene que motivar, ¿no? A volver, ¿no? A quienes estamos, independientemente de si estamos en la universidad o no estamos en la universidad, a todos y todas nos debe, digamos, debemos motivarnos para abrazar nuestro Runa Kausai, abrazar nuestro ser quichua, en este caso muy específico, ¿no? Nuestro ser shuar, nuestro ser, yo pienso que eso es lo más fundamental en este momento. O sea, volver a ese corazón nuestro, ¿no? Y abrazar y quererlo para de ahí empezar a seguir sembrando nuestras semillas, como también comparto, ¿no? Eso de para no quedarnos en esa idealización, en esa romantización, ¿no? Sino para seguir avanzando con nuestras propias formas de vida, ¿no? Pero fortalecidos, ¿no? Teniendo conciencia de quiénes somos, por qué somos y qué proponemos a este mundo, porque yo pienso que nosotros como pueblos y nacionalidades estamos proponiendo formas de vida que no dañan a la naturaleza, que no dañan a la humanidad, y eso tenemos que, digamos, lo tenemos, y por eso quizá esa es una de las cosas que, digamos, que siempre como que me motiva, ¿no? Y cada vez que consigo estar hablando con mis padres o con mis hermanos, siempre como que digo, o sea, uno tiene que volver, a abrazar eso, ¿no? A querer para reconocerse nuevamente. Y pienso que ese es un camino que nos corresponde a todos y todas, como digo, independientemente de si estás en la universidad o no estás en la universidad, no tiene que ser ese la medida, ¿no? Para luchar por nuestra vida, por nuestra cosmovivencia, ¿no? Por nuestras epistemologías, que es justamente el tema que hemos querido compartir en este día. Y bueno, yo agradecer también esta linda conversación. Eso, bye. Muchísimas gracias a los dos compañeros. No sé si es aquí igual reiterarles igual el agradecimiento de parte de nuestro programa, que tratamos de llegar de domingo a domingo a todos los compañeros, igual de Saraguro, del Ecuador, de Huapondeli, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. Yo les quiero agradecer una vez más a nombre del equipo, digamos, a nombre del programa. No sé si tienes algo más para agregar. Estamos justamente ya cerrando el programa. Nada más un agradecimiento a Inti, a Verónica. Estaremos conversando en alguna otra ocasión. Les agradecemos. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Pai también. Un abrazo a todos. Yupay Chani.